Saludos y bienvenido a esta tu escuela sabática. Dios te bendiga. De verdad que es un inmenso honor estar nuevamente con ustedes para compartir este estudio de la lección de escuela sabática correspondiente a este sábado 18 de julio. No sin antes enviar un saludo a los hermanos que siguen este estudio a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y WhatsApp. La lección de esta semana es una lección que nos ha marcado, es una lección que ha sido impactante para nuestras vidas y es la lección número 3 que lleva por título Ver a través de los ojos de Jesús. ¿Alguna vez has ido al oftalmólogo? Pues debo decirte que normalmente cuando uno va al oftalmólogo terminan recetándole lentes. Estos son unas gafas, pero la idea es ilustrar cómo necesitamos ver a las personas. Y es que necesitamos verla a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo Jesús las veía? Las veía no como lo que eran, sino como lo que podían llegar a ser. Y para eso Jesús tenía dos cualidades interesantes. Sentía amor por ellas y sentía pasión por ellas. Y es lo que necesitamos. Jesús fue el campeón número 1 en ganancia de almas y es precisamente porque sentía amor y pasión por las almas. Así que durante este estudio, síguenos y vamos a ver a través de los ojos de Jesús. Bienvenidos una vez más a tu escuela sabática. Oremos para comenzar nuestro estudio. Padre eterno, queremos que en este momento nos ayudes a ver a las personas a través de tus ojos. No como lo que son, sino como lo que llegarán a ser una vez sean alcanzadas por tu gracia. Y queremos ser instrumentos para que tu gracia los alcance. Permítenos sentir amor, pero también pasión por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio del domingo analizamos el segundo toque. El texto base para este estudio es Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Allí encontramos una historia interesante. Es la historia del ciego de Betsaida. Vino luego a Betsaida, es decir, Jesús, y le trajeron a un ciego, y le rogaron que le tocase. Así que Jesús tomó al ciego de las manos, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso luego las manos encima, y le preguntó que si veía algo. Así que el Señor, o el ciego, le respondió: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Así que en esta primera etapa todavía el hombre no veía completamente, así que Jesús procedió a realizar el milagro en una segunda etapa, colocó nuevamente sus manos sobre los ojos del ciego y le hizo que mirase y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos allí. Luego le dio la orden de que cuando entrara a la aldea no se lo dijera a nadie. Solo hay un milagro en los evangelios que Jesús realiza en dos etapas. Y es precisamente la curación del ciego de Betsaida. De esta historia extraemos lecciones atractivas para nosotros. Número 1, necesitamos ver las necesidades de las personas que están a nuestro lado. Si no es así, posiblemente sea yo quien necesite ver con claridad. Número 2, alguien debe traer al que está ciego espiritualmente. Número 3, alguien debe rogar por el que está ciego. Y número 4, el Señor mirará nuestra fe frente a las necesidades de las personas que le traemos o presentamos en oración. Así que en los evangelios hay un aproximado de unos 25 milagros curativos y hay algo interesante allí. Y es que más de la mitad o la mayoría de esos milagros, un pariente o un amigo trajo la persona a Jesús para que realizara el milagro. Así que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Así que nuestro papel ahora es ser la mano ayudadora de Jesús para, así como lo hicieron esos hombres, acercar a las personas a Jesús y que Jesús pueda hacer el milagro en sus vidas. Posiblemente Jesús quería robustecer la fe de este hombre y por eso realizó este milagro en dos etapas. La recuperación parcial aumentó la fe del ciego y el milagro fue realizado.
Hay milagros instantáneos, Jesús realizó milagros instantáneos, pero en este caso fue un milagro progresivo, es decir, en 2 etapas. Ahora bien, esto nos enseña que en la tarea de testificación, Dios puede transformar a una persona instantáneamente, pero también la transformación de otros puede llevar un proceso, pero al final Dios hará el milagro y para eso necesitamos tener fe y confiar en que Dios hará el milagro. En el estudio del lunes analizamos una lección sobre aceptación. El texto base para este estudio, San Juan capítulo 4 versos 3 al 34. Jesús les enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos de Dios, no como lo ve el ser humano. La visión de Jesús sobre las personas era radical. Los veía no como lo que eran, sino como lo que podían llegar a ser. En todas sus interacciones con las personas, las trataba con dignidad y respeto. Esto lo vemos reflejado especialmente en su interacción con la mujer samaritana. Pero antes de entrar en detalles sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, veamos el contexto histórico de la relación entre los judíos y los samaritanos. La grieta entre los judíos y los samaritanos se remonta a un periodo temprano. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 17, estos eran descendientes de los pueblos mesopotámicos y que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio en el 722 a.C. Estos combinaron la adoración a Yahweh con prácticas idolátricas. A eso le añadieron el hecho de que establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte Gerizim. Así que la relación entre los judíos y los samaritanos había llegado a una situación tan delicada que un judío no podía pedir absolutamente nada prestado a un samaritano, ni aún un bocado de pan y mucho menos un vaso de agua. Bajo ese contexto, Jesús dice que le es necesario pasar por Samaria. Quizás si hubiese sido otra persona, dice, no, por ahí están nuestros enemigos o por ahí están los hijos de Satanás. El prejuicio nos aleja de las personas y aleja la oportunidad de la salvación que podemos brindarle a las personas. Así que a veces etiquetamos a las personas, a veces esperamos que las personas que no son cristianas den el primer paso, pero el primer paso debe ser el nuestro porque somos cristianos y tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora bien, ¿cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esta experiencia y cómo amplió Jesús su visión? Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, Jesús le pidió, dame de beber. Con esto Jesús estaba derribando las barreras, estaba despertando confianza, porque la confianza despierta confianza. La mujer sintió la necesidad, abrió su corazón y entonces Jesús apeló directamente al anhelo de aceptación, amor y perdón de esa mujer. Así que en todo el relato vemos que esta mujer, más que sed de agua física, tenía sed del agua espiritual. Y por eso Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque así como los judíos necesitaban la salvación y otros necesitaban la salvación, igualmente la samaritana lo necesitaba. Así que las personas que están a nuestro lado necesitan la salvación, pero tenemos que dejar el prejuicio. No importa la cultura, no importa el color, no importa si es pobre, si es rico. Tenemos que llevar el evangelio a esas personas que están esperando por nosotros. Jesús estaba enseñando también a sus discípulos a amar a sus enemigos con esta lección, pero también estaba preparando el camino por lo que iba a pasar en Hechos 1:8, cuando Jesús dijo, y me seréis testigos en Samaria. Así que Jesús estaba abriendo la puerta para que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo también fueran a Samaria a llevar el mensaje. Así que en esta lección aprendemos que necesitamos poner los prejuicios a un lado y aceptar a las personas de manera que ellos puedan ver el amor de Dios en nuestras vidas y que no tenemos ningún prejuicio contra ellos. En el estudio del martes analizamos el título Comienza donde estás.
Los textos base para este estudio: San Juan capítulo 1, versos 40 al 41, capítulo 6, versos 11 al 5, y San Juan 12, versos 20 al 26. Alguien dijo: en la vida el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Jesús enfatizó este principio en Hechos 1:8, donde declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es tiempo de testificar donde Dios nos ha colocado. Hay personas que sueñan con ir lejos, con ir fuera del país a testificar, pero a veces eso implica recursos, tiempo, que muchas veces no lo tenemos, y por lo tanto sí tenemos recursos y tiempo para comenzar en el lugar donde estamos a testificar a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Si tu testimonio se ha afectado en el lugar donde estás, quizás porque has ofendido a alguien sin la intención de hacerlo, o has dado un maltrato a alguien sin la intención de hacerlo, sencillamente pide perdón a esa persona, dale un abrazo, y así entonces estarás recobrando esa persona la confianza en tu testimonio, pero también en el mensaje que necesitas darle. Ahora bien, para testificar no se necesita ser la persona más talentosa, o la persona más elocuente, o la persona más educada del mundo. Sencillamente comenzar, ser humilde y comenzar. Conozco personas que, aunque no saben dar un estudio bíblico, pero se han destacado trayendo personas a los pies de Jesús. Ahora bien, ¿qué dicen estos pasajes acerca de la visión espiritual de Andrés y el enfoque para testificar? Andrés encontró a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Luego fue Andrés que señaló al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces para alimentar a los 5,000. Y entonces luego Felipe quería llevar unos griegos a Jesús, y entonces fue y buscó a Andrés, y juntos llevaron a estos griegos a Jesús. Así que vemos aquí un detalle interesante, y es la cadena de testificación, donde primero un familiar o un conocido, y luego entonces una persona más lejana, pero también solo y también en pareja. Así que el arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Pero antes de testificar necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Sienten las personas que yo soy compasivo y afectuoso? ¿Ven en mí paz? ¿Ellos pueden ver el evangelio encarnado en mi vida? Solo pensamos en las personas cuando hay campaña. Luego que terminan las campañas, hasta ahí llegó nuestra búsqueda de esas personas, nuestro acercamiento a esas personas, y es un error. Así que podemos pedirle al Señor que nos ayude, no solo en campaña, sino también fuera de campaña, a establecer relaciones positivas y afectuosas, de manera que las personas permanentemente estén llegando a la iglesia por nuestro testimonio poderoso de relaciones positivas, afectuosas, y que ellos ven el amor de Dios en nuestras vidas. En el estudio del miércoles aprendimos lidiar con personas difíciles. El texto base para este estudio: Mateo 4, 18 y 19, Marcos 12, 28 al 34 y Lucas 23, 39 al 43. Jesús era un especialista tratando con las personas difíciles. Tanto en sus palabras como en sus acciones, Jesús demostraba aceptación a las personas. Los escuchaba atentamente, le formulaba preguntas y luego les revelaba las verdades que estas personas anhelaban en lo más íntimo de su corazón. Así que ninguna persona que estaba cerca de Jesús se encontraba fuera de su alcance. Y debería ser así también con relación a nosotros. Donde estemos, no importa el lugar, que nadie esté fuera del alcance del Evangelio. Así que hay algunas preguntas que necesitamos responder. ¿Qué resulta similar en los llamamientos de Cristo a Pedro y a Juan, a un escriba interrogador sin nombre y al ladrón en la cruz? Estudia el abordaje
de Cristo para cada uno de esos casos cuidadosamente, qué es lo que se destaca. Es interesante que Jesús se acerca a Simón y Andrés y les hace un llamado a ser pescadores de hombres. Al escriba, cuando se acercó a Jesús, fue un hombre muy sincero, muy honesto con lo que le respondió o le dijo a Jesús. Y Jesús entonces le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Al ladrón de la cruz, que fue sincero, Jesús le aseguró que estaría con él en el paraíso. Así que en los tres casos, Jesús vio a estos personajes como candidatos para el reino de los cielos. Y es lo que necesitamos nosotros ver en las personas, candidatos para el reino de los cielos. Aún en las circunstancias más improbables, Jesús veía a las personas como candidatos para el reino de los cielos. Así que a esto le podemos llamar la habilidad ojos de crecimiento de iglesia. Pero también hay otra habilidad que Jesús tenía: oídos de crecimiento de iglesia. Tenía que ver con conocer o descubrir las necesidades no expresadas de las personas. Es decir, hay personas que se acercan diciéndote esto o aquello, pero de repente tú descubres en sus ademanes, en su forma de mirar y todo eso, tú descubres que es otra necesidad y por lo tanto tú suples esa necesidad. Normalmente las personas difíciles tienden a esconder su necesidad y entonces necesitamos que Dios pueda darnos sabiduría para descubrir esas necesidades y poder suplirla. ¡Qué satisfacción sería para nosotros dar un consejo a alguien que lo necesita y dar precisamente el consejo que esa persona esperaba que le dieran! Pero también sería algo interesante llevar esa persona al lugar que necesitaba ser llevado o tener una oración, exactamente la oración que esa persona necesitaba en una determinada situación. Así que es momento de nosotros tener ojos de crecimiento de iglesia y oídos de crecimiento para que podamos descubrir las necesidades y poder suplirla de manera especial a las personas que son difíciles en el nombre del Señor. En el estudio del jueves aprendimos a percibir oportunidades providenciales. Textos base para el estudio: Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 2 y 13, y Hechos, capítulo 8, versos 26 al 38. El libro de Hechos está lleno de historias de cómo los discípulos aprovecharon oportunidades providenciales para hacer avanzar el reino de Dios. El ejemplo lo tenemos con Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 2 y 13. Él fue para predicar en Troas, pero cuando llegó allí, vio que se abrió la puerta para predicar en otros lugares, como por ejemplo Macedonia, y de esa manera Pablo llevó el evangelio al continente europeo. Así que necesitamos nosotros ponernos cada día en las manos de Dios para ver esas oportunidades, porque día a día se presentan. Y estoy seguro que hoy se han presentado esas oportunidades providenciales para nosotros testificar. Pero la testificación debe ser intencional. Una vez me levanté, debo tener en mi mente ese propósito. Voy a testificar a alguien, le voy a decir algo a alguien en determinada situación. Voy a aprovechar y le voy a dar el mensaje, voy a tener una oración con él, algo le voy a decir. Debe ser intencional. Ahora bien, Hechos 8, 26 al 38, ¿qué enseñan esos versículos sobre la disposición de Felipe de ser guiado por Dios y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas? Es interesante que Felipe, el Espíritu Santo le habló y fue a encontrar al etíope, quien estaba allí, que no entendía las escrituras. Fue guiado por Dios. Felipe, allí a donde estaba el etíope, le explicó las escrituras y terminó bautizándolo. Así que así necesitamos nosotros, a ese nivel necesitamos llegar. Recibir la indicación de Dios e inmediatamente proceder a ejecutar el mandato divino de dar el mensaje a la persona que nos ha señalado
de manera que esa persona termine entregando su vida al Señor. Ese es el plan de Dios. No es simplemente dar una información, no es simplemente ir y ya cumplir, un cumplido, no. Es que debe ser intencional el predicarle, pero también el ganarlo para Jesús. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios para que su ángel nos lleve a los lugares indicados donde las personas están esperando por nosotros. Al concluir este estudio, queremos finalizar con el siguiente resumen. Número 1. Necesitamos orar para que el Señor nos envíe como obreros a su cosecha. Número 2. Necesitamos comprender que trabajar por una sola alma requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y un amor nacido de lo alto. Número 3. Necesitamos tener ojos de crecimiento de iglesia y oídos de crecimiento de iglesia. Número 4. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a amar y a evangelizar a nuestros enemigos, dejando a un lado los prejuicios. Número 4. Necesito amar a Dios, pero también amar las almas. Número 5. Necesito comenzar a evangelizar y es necesario comenzar por Jerusalén. Y número 6. Haz esta oración. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean y ayúdame a decir las palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. Dios te bendiga. Si te gustó, toca la campanita, suscríbete para que recibas las notificaciones y comparte. Dios te bendiga.